En los archivos sellados de la historia militar del siglo XX, existe una pregunta que ha atormentado a historiadores y estrategas durante décadas. ¿Qué hubiera sucedido si la Alemania nazi hubiera dispuesto de 5 años adicionales para desarrollar su programa de armas nucleares? Esta no es una especulación fantasiosa, sino un análisis fundamentado en documentos desclasificados, testimonios de científicos que trabajaron en el proyecto y evidencias que demuestran cuán cerca estuvo el Tercer Reich de cambiar el curso de la guerra más devastadora de la historia humana. Para comprender la magnitud de esta posibilidad, debemos remontarnos a 1938, cuando los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann lograron la primera fisión nuclear controlada en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. Este descubrimiento revolucionario ocurrió en territorio alemán, otorgando al régimen nazi una ventaja inicial en la carrera por el arma definitiva. La ironía histórica es cruel. La nación que desató la guerra mundial fue también la primera en descubrir el secreto que podría haberla ganado. El programa nuclear alemán, conocido como Uranverein o Club del Uranio, comenzó oficialmente en septiembre de 1939, apenas días después de la invasión de Polonia. Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel y uno de los físicos más brillantes de su generación, asumió el liderazgo científico del proyecto. Junto a él trabajaban mentes excepcionales como Carl Friedrich von Weizsäcker, Kurt Dibner y Walter Bothe. Estos hombres no eran fanáticos nazis en su mayoría, sino científicos atrapados entre su pasión por la física y las demandas de un régimen totalitario. Los primeros años del programa transcurrieron con relativa eficiencia. En 1940, el equipo de Heisenberg calculó la masa crítica necesaria para una reacción en cadena y comenzó experimentos con diferentes moderadores de neutrones. El agua pesada, producida en la planta noruega de Vemork, se convirtió en un recurso estratégico crucial. Alemania importaba aproximadamente 170 kilos mensuales de este compuesto antes de la invasión de Noruega en abril de 1940, momento en el cual tomó control directo de la instalación. Sin embargo, múltiples factores conspiraron contra el programa alemán en nuestra línea temporal real. La dispersión de recursos entre proyectos competitivos, la falta de coordinación entre instituciones militares y civiles, el éxodo de científicos judíos que habían huido del régimen, y crucialmente, los bombardeos aliados sobre instalaciones clave y las operaciones de sabotaje de la resistencia noruega contra la producción de agua pesada. La famosa Operación Gunnerside de febrero de 1943, ejecutada por comandos noruegos entrenados por británicos, destruyó gran parte de la capacidad de producción de agua pesada en Vemork, retrasando el programa alemán de forma decisiva. Pero imaginemos ahora un escenario alternativo, donde la guerra no termina en mayo de 1945, sino que se extiende hasta 1950. ¿Qué factores habrían necesitado cambiar para que esto fuera posible? Primero, Alemania habría necesitado evitar la guerra en 2 frentes. Si el ataque a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, se hubiera pospuesto o evitado completamente mediante un tratado de no agresión más duradero, los recursos militares e industriales alemanes no se habrían disipado en las estepas rusas. Los 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones, y la logística masiva empleada en el frente oriental, podrían haberse redirigido hacia la defensa del territorio europeo ocupado, y crucialmente, hacia proyectos científicos como el programa nuclear. Segundo, la producción industrial alemana habría necesitado mantenerse relativamente intacta. En nuestra realidad, las campañas de bombardeo estratégico aliadas devastaron las ciudades alemanas y su capacidad de manufactura. Entre 1942 y 1945, más de 1.300.000 toneladas de bombas cayeron sobre territorio alemán. Sin embargo, si la Luftwaffe hubiera mantenido superioridad aérea sobre el continente, o al menos paridad,
las fábricas alemanas podrían haber continuado produciendo los componentes necesarios para el enriquecimiento de uranio y la construcción de reactores. Tercero, el acceso a materias primas críticas habría sido esencial. Alemania ocupó territorios con depósitos significativos de uranio, incluyendo minas en Checoslovaquia, particularmente en Yachimov, que habían sido históricamente importantes para la extracción de radio. Bajo control alemán continuo, estas minas podrían haber proporcionado el uranio natural necesario. Documentos desclasificados revelan que Alemania también exploró depósitos en Bélgica a través de la empresa Union Minière, que controlaba minas en el Congo belga. Con estos factores en su lugar, el programa nuclear alemán habría podido progresar de manera sustancialmente diferente. En 1942, el equipo de Heisenberg había construido el primer reactor experimental en Leipzig, conocido como L4, utilizando óxido de uranio y agua pesada como moderador. Este reactor no logró alcanzar criticidad, pero proporcionó datos valiosos. Con recursos adicionales y sin interrupciones por bombardeos, los experimentos posteriores en Berlín y Haigerloch habrían avanzado más rápidamente. El reactor BU-8, construido en una cueva de roca en Haigerloch en 1945, estuvo notablemente cerca de lograr una reacción en cadena autosostenida. Las mediciones posteriores de científicos aliados determinaron que este reactor estaba aproximadamente al 75% del camino hacia la criticidad, con agua pesada adicional y una configuración mejorada, habría funcionado. En un escenario de 5 años extra, digamos para 1947, Alemania habría operado múltiples reactores, produciendo plutonio apto para armas. La ruta alternativa hacia una bomba atómica, el enriquecimiento de uranio 235, presentaba desafíos tecnológicos aún mayores. El uranio natural contiene solo un 0.7% de uranio 235, el isótopo fisible. Separar este isótopo del más abundante uranio 238 requiere tecnologías sofisticadas. Los científicos alemanes investigaron varios métodos: difusión gaseosa, ultracentrifugación y separación electromagnética. El físico Paul Hartek trabajó en métodos de ultracentrifugación en la Universidad de Hamburgo. Este proceso, aunque conceptualmente simple, requiere máquinas de precisión extraordinaria capaces de girar a velocidades tremendas. Sin las interrupciones de la guerra, y con 5 años adicionales, es plausible que Alemania hubiera construido cascadas de centrífugas capaces de producir uranio enriquecido para armamento. Los documentos técnicos alemanes capturados después de la guerra mostraron que los científicos nazis comprendían los principios fundamentales, pero carecían del tiempo y recursos para implementarlos a escala industrial. Paralelamente, el desarrollo de detonadores y sistemas de implosión habría progresado. Una bomba atómica no es simplemente uranio o plutonio altamente enriquecido. Requiere un mecanismo que comprima el material fisible a densidades supercríticas en microsegundos. El diseño tipo cañón, usado en la bomba de Hiroshima, es relativamente simple pero ineficiente, y solo funciona con uranio 235. El diseño de implosión, empleado en la bomba de Nagasaki, y todas las armas nucleares modernas, es mucho más complejo pero permite usar plutonio, y requiere menos material fisible. Los alemanes poseían experiencia considerable en detonadores de precisión y explosivos moldeados, desarrollados para proyectiles antitanque de carga hueca. Baron Manfred von Ardenne, trabajando en su laboratorio privado en Berlín-Lichterfelde, con financiación del Ministerio de Correos, investigó específicamente métodos de enriquecimiento isotópico y, según algunos documentos, conceptos de implosión. Von Ardenne había construido un ciclotrón y trabajaba en separación electromagnética de isótopos. Con continuidad en su investigación hasta 1950, estos conceptos podrían haberse materializado en diseños viables de armas. La pregunta geopolítica entonces se vuelve crítica.
¿Cómo habría respondido el mundo a una Alemania nazi armada nuclearmente? Para 1950, en este escenario alternativo, Estados Unidos ya habría desarrollado su propio arsenal nuclear, siguiendo el Proyecto Manhattan. La diferencia crucial es que América entró en la carrera nuclear más tarde que Alemania, pero con recursos prácticamente ilimitados, seguridad territorial absoluta y la colaboración de científicos refugiados europeos como Einstein, Fermi, Szilard y Teller. Si la guerra se hubiera extendido hasta 1950, podríamos haber presenciado la primera confrontación nuclear de la historia no contra Japón, sino en Europa. Los planificadores militares estadounidenses habrían tenido que considerar escenarios donde bombas atómicas alemanas amenazaran Londres, Moscú o incluso ciudades de la costa este americana mediante bombarderos de largo alcance o, teóricamente, los cohetes V2, mejorados desarrollados por Werner von Braun en Peenemünde. El programa de cohetes alemán representa otro elemento crucial en esta especulación histórica. El V2, o Vergeltungswaffe 2, fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Con un alcance de aproximadamente 320 kilómetros, podía alcanzar Londres desde sitios de lanzamiento en Holanda y Francia. Pero los ingenieros de Peenemünde ya habían diseñado sobre papel cohetes mucho más ambiciosos. El America Raquette, o A9A10, un diseño de 2 etapas, estaba proyectado para alcanzar la costa este de Estados Unidos, con un alcance teórico de 5.000 kilómetros. Combinar un cohete de largo alcance con una cabeza nuclear habría sido el santo grial militar del Tercer Reich. En 1945, la tecnología no estaba lista ni el material fisible disponible, pero con 5 años adicionales, digamos hacia 1948 o 1949, la convergencia de estas tecnologías habría sido no solo posible, sino probable. Un misil balístico capaz de transportar una bomba atómica de 20 kilotones desde bases en Europa, ocupada hasta objetivos en Inglaterra y eventualmente América, habría alterado fundamentalmente el equilibrio estratégico de la guerra. Sin embargo, debemos considerar también las limitaciones inherentes al régimen nazi que podrían haber saboteado sus propios esfuerzos. La ideología racial nazi expulsó o asesinó a aproximadamente el 40% de los físicos alemanes antes y durante la guerra, precisamente aquellos científicos que fueron fundamentales para el éxito del Proyecto Manhattan aliado. La física teórica fue denunciada como ciencia judía por algunos ideólogos nazis. Aunque científicos como Heisenberg mantuvieron sus posiciones, trabajaban bajo sospecha constante y con recursos limitados en comparación con lo que su talento merecía. Además, la estructura de poder nazi, caracterizada por burocracias competitivas y luchas territoriales entre diferentes agencias, habría complicado cualquier programa científico de largo plazo. El Uranverein fue manejado inicialmente por la Oficina de Armamentos del Ejército, luego transferido al Ministerio de Educación del Reich, con interferencia constante de las SS, el Ministerio de Correos y otras organizaciones. Esta fragmentación dispersó recursos y creó duplicación de esfuerzos. En contraste, el Proyecto Manhattan, aunque enorme y complejo, operaba bajo una cadena de comando unificada bajo el general Leslie Groves. La personalidad de Hitler mismo habría sido un factor impredecible. El Führer nunca comprendió completamente el potencial de las armas nucleares y frecuentemente desvió recursos hacia proyectos que capturaban su imaginación de forma más visceral. Tanques superpesados, cañones gigantes, armas químicas experimentales. Albert Speer, ministro de Armamentos, escribió en sus memorias que Hitler consideraba la investigación nuclear como ciencia de fantasía y no le dio la prioridad máxima que habría requerido para competir con el esfuerzo aliado. No obstante, imaginemos que en 1947, en este escenario alternativo, Alemania completa su primera prueba nuclear exitosa en algún lugar remoto de la Polonia ocupada
o en el desierto del norte de África bajo control del Africa Corps. La detonación de un dispositivo de 20 kilotones, similar en potencia a la bomba de Nagasaki, envía ondas de choque no solo físicas, sino políticas a través del mundo. La respuesta aliada habría sido inmediata y devastadora. Estados Unidos, poseyendo ya decenas de armas nucleares para este momento, habría enfrentado una decisión terrible: permitir que Hitler consolide su arsenal nuclear con el riesgo de chantaje atómico, o lanzar un ataque preventivo masivo, usando todas las armas disponibles para destruir las capacidades nucleares alemanas antes de que pudieran desplegarse operacionalmente. Los argumentos militares y éticos de tal decisión habrían desgarrado al liderazgo aliado. La doctrina de guerra preventiva, el precedente de Hiroshima y Nagasaki, y la naturaleza absoluta de la amenaza nazi, habrían empujado hacia la acción. Simultáneamente, la Unión Soviética, si permaneciera en guerra con Alemania en este escenario, habría acelerado desesperadamente su propio programa nuclear. Stalin había iniciado el proyecto soviético en 1943, después de recibir inteligencia sobre los programas americano y alemán. Con Alemania como amenaza nuclear inmediata, los recursos soviéticos se habrían vertido sin límite en el programa, posiblemente adelantando su primera prueba de 1949 a 1947 o 1948. La guerra europea se habría transformado en una carrera de armamentos nuclear tripolar sin precedentes. El uso táctico de armas nucleares en el campo de batalla habría sido una posibilidad aterradora. A diferencia de las bombas estratégicas lanzadas sobre ciudades japonesas, armas nucleares más pequeñas podrían haberse empleado contra concentraciones de tropas, puertos, depósitos de suministros o fortificaciones. Una bomba atómica de 5 kilotones, detonada sobre las playas de Normandía en 1944, si Alemania hubiera poseído tal capacidad, habría aniquilado una invasión aliada. Alternativamente, bombardeos nucleares aliados sobre bases de submarinos alemanes en puertos franceses o sobre complejos industriales en el Ruhr habrían paralizado la máquina de guerra nazi. La guerra en este escenario extendido habría probablemente concluido no con la rendición incondicional de un bando, sino con un alto, el fuego negociado bajo la sombra de la aniquilación mutua. Conceptos de disuasión nuclear, que en nuestra historia solo emergieron durante la Guerra Fría posterior a 1945, habrían nacido en las circunstancias más extremas, en medio de un conflicto activo entre poderes totalitarios y democráticos, con millones muriendo cada mes. Las consecuencias humanitarias de esta guerra extendida son casi incomprensibles. Para 1945, la Segunda Guerra Mundial había causado aproximadamente 70 a 85 millones de muertes. 5 años adicionales de conflicto, especialmente con armas nucleares en uso, podrían haber duplicado o triplicado esta cifra. El Holocausto, que en nuestra realidad causó la muerte de 6 millones de judíos, habría continuado en territorios bajo control nazi, potencialmente aniquilando completamente las poblaciones judías de Europa. Los gitanos, homosexuales, discapacitados y otros grupos perseguidos habrían enfrentado el mismo destino. La pesadilla moral del nazismo habría tenido 5 años adicionales para consumar su visión genocida. Las ciudades europeas, ya devastadas para 1945, habrían quedado en ruinas completas. Berlín, Hamburgo, Dresde, Colonia en Alemania, Londres, Birmingham, Manchester en Inglaterra, París, Lyon en Francia. Cada gran centro urbano habría experimentado destrucción adicional por bombardeos convencionales y posiblemente ataques nucleares. La reconstrucción de posguerra, que en nuestra realidad tomó décadas, habría enfrentado un continente reducido a escombros radioactivos en vastas áreas. Tecnológicamente, sin embargo, este escenario alternativo habría acelerado dramáticamente la innovación. La urgencia militar habría empujado desarrollos en electrónica, computación, cohetería, reactores nucleares,
medicina radiológica, aviación a reacción y materiales avanzados. La transición de la era industrial a la era atómica habría ocurrido no en la relativa paz de la Guerra Fría, sino en el fragor de una guerra total. Los científicos e ingenieros de todas las naciones habrían trabajado bajo presión extrema para desarrollar la próxima arma decisiva, el próximo sistema defensivo, la próxima contramedida. En conclusión, la pregunta de qué habría sucedido si Alemania nazi hubiera tenido 5 años adicionales para desarrollar armas atómicas nos lleva a un abismo histórico. La convergencia de tecnología nuclear, cohetes de largo alcance, y la ideología totalitaria más destructiva de la historia moderna representa una de las posibilidades más aterradoras que la humanidad evitó por márgenes estrechos. La realidad es que Alemania no logró construir una bomba atómica, no por falta de capacidad científica, sino por las consecuencias de sus propias políticas, la resistencia heroica de sus oponentes y las decisiones estratégicas que dispersaron sus recursos. La carrera nuclear fue ganada por los aliados no en los laboratorios, sino en las playas de Normandía, en las fábricas de Detroit, en las operaciones de sabotaje en Noruega y en la determinación de naciones libres de resistir la tiranía sin importar el costo. Esta historia contrafactual sirve como recordatorio sombrío de lo cerca que estuvo el mundo del desastre absoluto y de la importancia crítica de las decisiones tomadas en momentos de crisis histórica.